Aquí que chiquitita, ella, de su mamá, de su papá. Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí nos encontramos nuevamente en este espacio para conversar libremente acerca de aquellas cosas importantes para vivir cada vez mejor y mejor. Esa es la intención y el sentido de este espacio, ¿verdad? Y donde tomamos muy en cuenta, como principio fundamental, el que las cosas que nosotros podamos conversar aquí, los temas que podamos abordar, tengan detrás el zoom escrutador de la ciencia como guía fundamental para nosotros poder delimitar claramente aquellas cosas de las cuales podemos estar casi completamente seguros, de aquellas cosas que podemos sospechar enormemente, de aquellas cosas que podemos dudar, ¿verdad? Interrogarnos profundamente, y de aquellas cosas que digamos, bueno, de esto no tenemos la menor idea. La menor idea. En estos días estaba viendo por YouTube una conferencia de un paleontólogo que decía, ¿habrá o no habrá vida en otros planetas? ¿No? Y decía, en la actualidad no tenemos la menor idea. No tenemos la menor idea. Además, indudablemente estamos hablando de vida desde el punto de vista de nuestras percepciones, desde el punto de vista de nuestras posibilidades de conocer aquello que llamamos vivo y aquello que llamamos inanimado, ¿no? Que a fin de cuentas son expresiones de parciales y provisionales que nosotros los seres humanos hacemos acerca de las cosas. De tal manera que aquella idea del siglo XIX, del siglo, incluso de buena parte del siglo XX, de que la ciencia era la vía regia, el último juez acerca de qué era lo que sí había y lo que no había, pues hoy en día hemos reflexionado y hemos encontrado indicios que apuntan en otra dirección, que son versiones que nosotros hacemos de lo que acontece, que son aproximaciones a lo que nosotros creemos y sostenemos, ¿verdad? Y que podemos tener algunas pistas, pero que al final, cuando nosotros la clasificamos, cuando nosotros la determinamos dentro de un lenguaje, ya sea un lenguaje matemático, ya sea un lenguaje lingüístico, esa apreciación no deja de ser un sesgo desde el punto de vista del humano. Por eso es que decimos también que este espacio
es una conversación desde la experiencia humana, desde nuestras propias consideraciones como seres con capacidad de pensar, con seres capaces de interpretar, como seres capaces de comentar los acontecimientos de la vida. Bueno, y dentro de eso, la vez pasada habíamos dicho que el lema, podríamos decir el lema o el adagio que nos dejó ese gran intelectual y filósofo y científico que fue Descartes, de pienso, luego existo, ¿verdad? Eso fue lo que vimos la vez pasada. En esta oportunidad he decidido llamar a esta conversación de hoy, la he decidido llamar siento, luego existo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Pienso o siento? ¿Verdad? Y aquí apelamos a una máxima también que recurrimos con mucha frecuencia a ella cuando tenemos algunas dudas o alguna incertidumbre. La O es redonda, cerrada y aburrida. La I es abierta, elegante y brinda opciones. Entonces, pienso y siento. Y después vendrá y actúo, ¿verdad? Luego existo. Es decir, mi existencia está garantizada en tanto que me doy cuenta de que siento, me doy cuenta de que pienso, me doy cuenta de que actúo. Entonces, por lo tanto, existo. Es la conclusión, ¿verdad? Que en una época en la cual todavía estábamos muy recién llegados, no significa que todavía no seamos recién llegados, pero estábamos muy recién llegados a esta existencia, a este planeta como especie, como Homo sapiens, ¿verdad? Y había mucha discusión sobre si realmente existía o no existía la vida y si uno era un sueño de Dios o era simplemente una imaginación de un ser superior o de cualquiera de esas cosas, y que dio origen a discusiones de siglos. Estos fueron discusiones de siglos que nuestros antecesores estuvieron discutiendo durante muchísimos años, ¿no? Incluso a tal punto de cuestionar, por ejemplo, si lo que nosotros pensábamos, lo que nosotros decíamos y lo que nosotros hacíamos realmente ocurría o si era un sueño dentro de otro sueño, ¿no? En cualquier caso, supongamos que es un sueño, supongamos que la existencia no es una realidad contundente, sino que es un sueño. Bueno, ese sueño, dentro de ese sueño, yo existo. Un gran abrazo, Natalia, bienvenida, ¿verdad? Y aquí Natalia nos dice, pienso, pero muchos somos impulsos al actuar. Exactamente. Entonces, hoy vamos a hablar de los impulsos. ¿Qué son esos impulsos, Natalia? ¿No? Esos impulsos no son otra cosa, sino que nuestros deseos expresados a través de la vida que hemos denominado afectiva. ¿Y por qué separamos lo afectivo de lo racional? Bueno, precisamente porque también históricamente, durante mucho tiempo nos centramos nuestra atención en ese aspecto distintivo nuestro del resto de los animales y de las plantas. Ya voy a comentar por qué. En donde no solo nosotros sentimos como sienten los animales, o sea, no solo somos capaces de percibir la vida a través de los sentidos, sino que nosotros tenemos esa propiedad de razonar, es decir, de proyectar lo que ocurre, proyectarlo en nuestra mente, proyectarlo en nuestras conversaciones, ¿no?
Y jerárquicamente se le dio más importancia a ese proceso de razonar, a ese proceso de deducir lógicamente las cosas a partir de los descubrimientos que se iban haciendo. Entonces, terminamos separando ese aspecto racional de poder predecir acontecimientos a partir de un análisis lógico de las cosas. Y lo separamos y lo divorciamos del sentir, de ese componente de emociones y sentimientos que conforma, por otra parte, un aspecto también de nuestra vida, pero que es un aspecto más enraizado a lo animal, ¿no? Podríamos decir a lo animal y a lo vegetal, y el gran distintivo entonces era el aspecto racional. Y entonces se decía, el aspecto racional lo utilizamos para movernos, para desplazarnos y para descubrir y hacer cosas en el mundo externo. Y el aspecto afectivo lo dejamos para el sentir, para cómo nos sentimos seguros, nos sentimos inseguros, nos sentimos felices, nos sentimos tristes. Eso lo dejamos como una parte que no daba información útil acerca de el descubrimiento de qué es la vida y de cómo se comporta la vida, que se fue constituyendo como el desarrollo de lo que hemos llamado ciencia, es decir, la actividad que nos lleva a conocer cómo el mundo es. Y eso tuvo un desarrollo maravilloso y un desarrollo muy fuerte, ¿verdad?, de todo lo que tenía que ver con el mundo material, con el mundo externo. Pero en el mundo de lo afectivo, de cómo me siento, y en el mundo de cómo me relaciono con las demás personas y cómo nos relacionamos, no hubo mucho avance. No hubo mucho avance hasta el siglo XX, ¿verdad? Entonces, fíjense, fueron 5.000 años, 6.000 años de búsqueda de entender lo que pasa en la vida y de dominar lo que pasa en la vida, pero volcados hacia afuera y volcados hacia los detalles del conocer eso. Porque en la medida en que fuimos conociendo detalles de la naturaleza, teníamos más posibilidades de actuar sobre ella, ¿no? Por ejemplo, en la medida en que Newton, por ejemplo, desarrolla sus famosas leyes de la mecánica de los cuerpos, de los cuerpos de movimiento, pudimos predecir, por ejemplo, comportamiento de los movimientos de la Tierra alrededor del Sol, de los planetas alrededor del Sol dentro de las galaxias, etcétera, etcétera. Y también desde el punto de vista, de la biología, por ejemplo, fuimos conociendo los animales, fuimos conociendo su comportamiento, fuimos conociendo muchas cosas que nos abrieron puertas a un dominio de lo que acontece fuera de nosotros. Igual que acontece también en nuestro propio cuerpo. Entonces, todo el desarrollo de la medicina, de la tecnología médica, que es maravilloso, ¿verdad? El descubrimiento del ADN, por ejemplo, del código fundamental a partir del cual tenemos la nariz que tenemos, los ojos que tenemos, incluso los pensamientos y los sentimientos que tenemos, a través de ese despejar ese código genético. Todo eso ha sido un éxito tremendo a partir de configurar los detalles de las observaciones. Pero dejamos de lado entonces el aspecto afectivo. Y solo ahora, del siglo XX para acá, ¿verdad? Y podríamos decir a lo mejor del siglo XX ya caminando un poquito, es que prestamos atención entonces a cómo es que nosotros sentimos y cuál es el papel del sentir en nuestras vidas. Y el sentir relacionado con la comunicación, con los nexos, con los vínculos que establecemos. Fíjense que al día de hoy tenemos bastante claro que
las emociones, ¿verdad?, que es parte de la vida afectiva, las emociones, como parte de la vida afectiva, no solo son expresiones de respuesta ante determinadas circunstancias, sino que son ítems de información para las relaciones humanas. Este aspecto que está siendo cada vez más estudiado, ¿verdad?, de cómo impacta la emoción, por ejemplo, a las relaciones humanas, y cómo impacta también los sentimientos, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, en la actualidad que estamos en este problema con Ucrania, ¿verdad?, con la guerra de Ucrania, ¿qué es lo que está en juego detrás de eso? Unos sentimientos profundos, por una parte de nacionalismo y por otra parte de practicidad de una economía que está allí ¿para qué? Para producirnos satisfacción, para producirnos el sentimiento de seguridad de que nuestra sobrevivencia está garantizada. Y de ese punto de vista, entonces podemos hablar también de una distinción importante, que es la distinción entre lo que denominamos emoción y lo que denominamos sentimiento, ¿verdad?, que son dos formas de sentires, ¿verdad?, dos formas en que yo siento la vida y siento aquello que de alguna manera crea conmigo una relación de sobrevivencia, de convivencia y de vivir lo mejor posible, que es nuestro principal destino, nuestra principal, digamos, meta dentro de estas conversaciones. Entonces, el sentir, podemos decir, hay dos grandes sentires, podemos hablar de dos grandes sentires, distinguiéndolo del sentir de los sentidos, ¿no?, de la captura, esa es la captura, pero después que nosotros capturamos la información, la convertimos en dos tipos de expresión afectiva. Las emociones, que es como la reacción inmediata, fíjense, esto es importante, la reacción inmediata ante un estímulo capaz de evocar esa respuesta, por ejemplo, respuesta de acercamiento o respuesta de alejamiento. Respuesta de acercamiento que puede ser, por ejemplo, la alegría, que puede ser la ternura, que puede ser el apego, y la respuesta de alejamiento, que puede ser más bien el miedo, la tristeza. Entonces, donde yo me alejo de aquel estímulo que está causando eso. Ese estímulo puede venir de afuera, ¿verdad? Puede ser unas palabras que diga alguien, puede ser un sonido que escuchamos, puede ser cualquier cosa, ¿no? Una imagen que aparezca, ¿verdad? Pero que ya nosotros tenemos conectadas con que representa o una amenaza o una oportunidad interesante en la vida y por lo tanto reaccionamos emocionalmente. Entonces es una respuesta inmediata a un estímulo y esa respuesta tiende a durar poco tiempo, tiende a perder fuerza y a ser sustituida por otras emociones o ser sustituida por sentimientos, ¿no? Entonces, que el sentimiento entonces es ese aspecto afectivo que está en la base de nuestro comportamiento estándar o de nuestro comportamiento cotidiano. Por ejemplo, el amor, ¿verdad? Entonces, el amor por los hijos, por ejemplo, hace que yo esté pendiente de ellos, hace que yo les supervise las actividades que están realizando, hace que yo muestre interés, hace que yo cargue en el celular la foto de los hijos, ¿verdad?, para mostrársela a aquellas personas con las cuales nos vamos relacionando. ¿Por qué? Porque hay un vínculo ya más estable, ya más duradero, ya más que no necesita un estímulo particular
inmediato para desencadenarse, sino que está ubicado en una estructura profunda de nuestro mapa mental o mente. ¿Sí? Entonces es la gran distinción entre las emociones y los sentimientos, ¿no? Como componentes de la vida afectiva, ¿no? Esos componentes de la vida afectiva enmarcan como una especie como de matrusca, ¿verdad? Enmarcan nuestros pensamientos y enmarcan, disculpen, nuestras acciones, ¿verdad? Entonces nuestras acciones se incorporan, ¿verdad?, a nuestros pensamientos, que a su vez se meten dentro de nuestras emociones o sentimientos, y las emociones o sentimientos van a enmarcar nuestro comportamiento. Por eso es que nosotros nunca tenemos el mismo comportamiento. Por eso es que nosotros tenemos como una especie de rango, como una especie de paquete de opciones de comportamiento que según la circunstancia vamos a inclinar en una u en otra dirección. Y vamos a responder o con emociones primero o con sentimientos enmarcando esas emociones. Eso es lo que hemos denominado modos de proceder o modos de estar en el mundo, ¿no? Un modo ESPA, donde una emoción, por ejemplo, que yo tenga, una ira, por ejemplo, una ira me conecta con los sentimientos negativos, sentimientos de odio, de rechazo, de resentimiento, de cualquiera de esas cosas que yo tenga, y eso va a dirigir mis pensamientos a que yo ponga en marcha acciones que vayan en la dirección, por ejemplo, de la venganza, por ejemplo, de el rechazo, del ataque, de cualquier cosa de esa, ¿no? Entonces, fíjense cómo la vida afectiva, el siento, enmarca el pienso. Enmarca el pienso. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que esa persona actúa con cabeza fría, en realidad eso no es posible. No hay tal posibilidad de trabajar con la cabeza fría. Lo que nosotros podemos hacer es que nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, sea el marco desde el cual nosotros dirijamos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Eso es lo que llamamos el modo PESA. Modo ESPA, el anterior, el modo PESA, que suele tener muy poca duración, que suele presentarse en ocasiones muy especiales y que se realimenta para convertirse en el modo CEPA. Que el modo CEPA es cuando esos sentimientos profundos, son lo que están guiando mi accionar diario. Por lo tanto, son los que están enmarcando a mis emociones. Por ejemplo, el niñito grita, y yo, como respuesta inmediata, tengo la tentación de gritarle más duro o de pegarle. Pero, como lo amo, digo no. No conviene que yo le pegue porque eso lo puede traumatizar. Dado que he razonado, he aprendido a través del tiempo, he aprendido en la escuela, he aprendido en la vida que los niños, el maltrato es más lo que los perjudica que lo que los beneficia. Un gran abrazo, Maybe. ¿Cómo estás tú? Y por aquí Diana nos pregunta, ¿la fortaleza es un sentimiento? ¡Wow! Tremenda pregunta, Diana. La fortaleza. Veamos a ver en qué consiste la fortaleza. Tendríamos entonces que en primer lugar definir qué es fortaleza. La fortaleza, se me ocurre a mí en este momento, cualquiera que tenga otra idea puede manifestarlo, ¿verdad?
pero se me ocurre que fortaleza tiene que ver con coraje. Coraje, podemos decir, el coraje, los españoles tienen una frase que a mi manera de verlo describe muy bien, que es ir a por ello. Esa energía para ir a por ello, ese acto de valentía, ¿verdad?, que podríamos llamar entonces coraje, que podemos llamar impulso hacia ello, tiene un componente de emoción fuerte, ¿verdad? Como el impulso, ese ir hacia adelante. Propulsión también lo llamó Richard Bandler en una oportunidad, que es ese arranque que está muy vinculado, por supuesto, a la energía vital fundamental, ¿no? Entonces, podríamos decir que es más bien, ahora, cuando se hace sólido, cuando, por ejemplo, uno puede decir, esa persona es valiente, ¿no? Esa persona tiene un sentimiento profundo de capacidad de ser quien es y de tener arrojo, ¿no? De tener iniciativa para las cosas. Sí, podríamos decir, forma parte de los sentimientos. Recuerden ustedes que todos los límites, incluyendo los límites de la palabra, son arbitrariedades humanas. Están dentro del proceso de combinar los sentimientos con las emociones, con los pensamientos, con las acciones para producir una resultante, ¿no? Y esa resultante es, por ejemplo, la palabra. La palabra es una resultante, ¿no? Un abrazo aquí a todos los que se están uniendo por Instagram y también por aquí por Facebook, ¿no? Saludos para el Valle, todos bienvenidos, ¿no? Entonces, fíjense que cuando yo digo pienso, luego existo, estoy haciendo una reducción a uno de los aspectos fundamentales de nuestra persona, de nuestra personalidad, pero me estoy quedando corto, estoy utilizando la O. Cuando digo siento, luego existo, también estoy utilizando la O. Estoy, digamos, delimitando metodológicamente algo que en la realidad conforma un complejo, conforma un tejido de N elementos, ¿verdad? Nuestro querido, para los que son habituales de este espacio, ya saben que esto para nosotros representa la complejidad existencial, la complejidad existencial. Es decir, el tejido de la vida que nosotros podemos descomponer en parte, estudiarlo en parte, analizarlo en parte, que es lo que hace la metodología científica en la mitad de su trabajo, que es detallar los elementos que nos constituyen y después integrarlos. ¿Cómo se integra? ¿Cómo se integra? Enlazando esos componentes. Por eso es que enlazamos el pienso, luego existo, con el siento, luego existo, y para la próxima semana, por supuesto, hablaremos de actúo, luego existo. ¿Por qué? Porque es la interacción de los cuatro componentes, es el matrimonio de esos cuatro componentes los que nos va a dar la pista exacta de quiénes somos, cuál es nuestra potencialidad y cuáles son nuestras posibilidades y oportunidades en la vida, particularmente para vivir mejor cada día. No podemos dejar nada por fuera. Tenemos que aprender a desarrollar un proceso donde vamos combinando esos elementos para producir el resultado. Esa es nuestra propuesta, esa es la propuesta neurocodificada para salir del atolladero en que nos hemos metido con el exceso de reduccionismo. O no el exceso, porque en realidad sí, no.
corrijo, no es el exceso de reduccionismo, es llevar al reduccionismo a que es el todo del conocimiento. Por eso, mi gran amigo, y siempre lo recuerdo y lo menciono, el doctor Max Sánchez Araujo, uno de los grandes acupunturistas de este planeta, ¿verdad? Él siempre nos decía en las clases, metamos la lupa escrutadora de la ciencia. La lupa escrutadora, ¿verdad? La lupa escrutadora es, veamos en detalle estos elementos. Ahora nosotros podemos decir, metamos el zoom escrutador de la ciencia en esto para que tengamos un conocimiento y un dominio suficiente para seguir avanzando. ¿Ya? Para seguir avanzando. ¿Y qué significa ese zoom escrutador? Que yo voy a los detalles, sí voy a los detalles cuando necesito ir a los detalles, pero también me regreso al universal para tener una buena comprensión de las cosas. Ese ir y venir. Entonces por eso meto la lupa, ¿verdad?, a los detalles y me concentro en el sentir. Y dentro del sentir me concentro en emociones y sentimientos, ¿ya? Recordemos, las emociones están más vinculadas a las actividades de nuestro cuerpo relacionado con el sistema vago, con el nervio vago y sus relaciones con el sistema cardiovascular y el tubo digestivo. Por eso es que las emociones normalmente las experimentamos en el abdomen, ¿verdad? Y a veces puede subir para acá arriba, y esa sensación cuando sube acá arriba es porque sube al esófago, es porque sube a los vasos sanguíneos que están enviando la sangre hacia arriba, ¿no? Por eso, por ejemplo, nos enrojecemos cuando tenemos ira o palidecemos cuando tenemos miedo. Porque son las respuestas del sistema cardiovascular a lo que está ocurriendo en ese momento, y eso es lo que llamamos emoción. En el sentimiento la cosa es diferente, está más vinculado a la actividad cardíaca y particularmente parece, hay grandes sospechas, a que es la red neuronal que está en el corazón y el campo que ocupa esa red neuronal y esa actividad del corazón, que es una actividad muy fuerte, muy poderosa, es un músculo realmente impresionante en la fuerza que es capaz de experimentar. Imagínense ustedes que, por ejemplo, el corazón bombea con tal fuerza que si fuera una bomba que está lanzando un chorro de agua, enviaría un chorro de agua a 13-15 metros de altura. La fuerza, el poder que tiene esa bomba, ¿no? Entonces allí hay ese núcleo de neuronas, y no solo ese núcleo de neuronas, sino que hay un campo electromagnético y campo cuántico que capta información del entorno, la procesa y se la envía al cerebro. Y eso es lo que generalmente, al parecer, esto es una sospecha, no lo podemos asegurar contundentemente, pero es una sospecha firme, ¿verdad?, de que ese es la gran clave de lo que llamamos la intuición. La intuición, ¿verdad? Que curiosamente ese campo es mayor en las mujeres que en los hombres, a propósito también de que ayer fue el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Entonces un gran abrazo para todas esas féminas complementarias, no son ni diferentes ni opuestas, complementarias a nosotros los varones, por naturaleza. Entonces no hay nada por qué pelearse, no hay nada por qué diferenciarse, todo lo contrario, es una excelente oferta que nos hace la naturaleza para que nosotros nos juntemos. Nos juntemos para lo que queramos hacer que sea útil y beneficioso para la comunidad que creamos cuando hacemos una pareja,
cuando hacemos una familia, cuando hacemos un vecindario, cuando hacemos un país, cuando hacemos un continente, cuando hacemos un planeta, ¿no? Y ese es un poco también el mensaje que está detrás de esto. Es un mensaje de construcción. Vamos a construir. Ya está bueno de pelea, desacuerdo, guerra, todo esto. Eso lo que indica es un proceso de inmadurez profunda, afectiva, en quienes se están peleando. Hay una profunda inmadurez afectiva. ¿Ya? Y esa es la clave. Por eso es que sí es muy importante que le prestemos atención al ciento. Y la ciencia lo está haciendo. En los últimos años son muchísimos los centros de investigación. Allí, por ejemplo, es, digamos, uno de las grandes guías. Una de las grandes guías es el centro del doctor Richard Davidson, por ejemplo, ¿verdad? Al cual pertenece Daniel Goleman, que es un gran divulgador de todos estos trabajos que están centrándose más en el sentir, pero sin abandonar la conexión con el pensamiento que pasó la semana pasada y con la acción que viene la próxima semana. Eso es, mis queridos amigos, por el día de hoy, lo que podemos opinar, decir, y que está además también para que sea observado, comentado, enriquecido, criticado, modificado, puesto que esa es la ruta del vivir. Un continuo equivocarnos y un continuo corregir para ir avanzando hacia la perfección. ¿Llegaremos algún día? Sospecho que no. Un abrazo y seguimos.